entienden, pero quiero decirle que cuando nosotros descubrimos este camino y entendemos que estamos agradando al Eterno en las cosas que hacemos y que son festividades y vamos a convocatorias que el Señor hace y que nosotros sabemos que son bíblicas y sobre todo que Abba no ha revelado en este tiempo para nosotros volver a nuestras raíces. Y quiero iniciar hablando de este texto que está en Bereshit, Génesis 1:14, que dice, Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales, para estaciones, día y año. Y antes de existir los relojes, ¿verdad? Para nuestro tiempo, cuando nosotros nos referimos a las palabras estaciones, y esta palabra es una palabra que hay una palabra hebrea que se llama moedim, que significa estaciones, también significa festividades. Y cuando hablamos de estaciones, no estamos hablando de invierno, de verano, ni de otoño, ni de primavera, como normalmente nosotros conocemos en nuestro idioma, sino que estamos hablando de festividades, de, así como dice el Strong, eh, una cita, es decir, un tiempo fijo, una estación específicamente, un festival o una asamblea en lo que nosotros hay un propósito definido técnicamente de la congregación a un lugar o a una reunión. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando uno habla también de una cita, de un matrimonio, cuando dos novios tienen un compromiso de hacer algo, o de un cumpleaños. También en este tiempo podemos decir que requiere de eso. Y usted va a decir, bueno, pero estamos hablando que Dios hace cita con nosotros, pero Dios está en nosotros, como mucho hemos hablado, y Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero sin embargo, si lo llevamos a un plano de nosotros poder entender, usted tiene un novio y usted está con su novio en algunos momentos, pero cuando usted está casada también está con esa persona siempre. Pero hay momentos que son específicos, donde hay una cita, donde usted se viste lindo, donde usted sabe que este es un momento especial, vamos a decir un aniversario de boda, un cumpleaños, y ahí es donde nosotros entendemos que y sabemos que Dios nos ama y Él también tiene esos momentos en tiempos señalados que Él definió en su palabra. Yo siempre le invito a ustedes a que estudien, a que lean Levíticos 23. Yo solamente voy a leer un texto, porque como vamos a hablar de peces en sí, no vamos a hablar de las demás fiestas del Eterno. Entonces, tenemos que entender que hay un lugar específico que Dios nos convoca y el Padre quiere esa cita con nosotros. Y es una cita especial que Él ha marcado en su calendario. Y si nos vamos a dar cuenta, esta cita inicia porque esta es la primera festividad, porque habla del marco de un tiempo. También ustedes saben que las estaciones, como leí en el texto, están marcadas por las estrellas, la luna, el sol, y no solamente están puestas ahí en el cielo por una razón para darnos luz, sino que también marcan un encuentro donde nosotros vamos a estar con el Señor. Aunque los relojes, los calendarios, ustedes saben que hay un calendario lunar y que hay un calendario solar, que es el gregoriano que nosotros también utilizamos, pero las estrellas, la luna y el sol son las que marcan ese determinado tiempo donde nosotros nos vamos a reunir con el Señor. Algo importante que también sucede con esta festividad es que cuando nosotros hablamos que vamos a celebrar Pesa, hay un interrogante que fluye de las personas que están a nuestro alrededor, que no tienen el entendimiento, y es que las personas te van a decir, bueno, pues eso es de los judíos. Yo creo que yo hablé de ese tema y le expliqué a ustedes que todavía el pueblo judío, cuando Dios estableció esta fiesta para los hebreos que estaban estaban en Egipto, no existía lo que es judío, sino que era el pueblo hebreo. Y sin embargo, nosotros tenemos una Biblia que es hebrea. A veces decimos que y entendemos que Yeshua era judío, pero también lo que pasa es que nosotros tenemos el pensamiento de Constantino y esto no permite que a nosotros haya como un esto de decir, espérate,
nosotros no vamos a hacer eso porque alguien me dijo que no lo hiciera o yo no tenía el conocimiento de que lo tenía que hacer. Y sin embargo, ese pensamiento que se llama antisemitismo, que es donde yo paso algo, por ejemplo, que tengo un stop para que pueda fluir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y por lo tanto, el Padre quiere que celebremos, por ejemplo, esta fiesta que Él ha convocado, pero sin embargo, nosotros celebramos lo que establecieron los gregorianos, los católicos. Por ejemplo, nadie te cuestiona y te pregunta por qué tú celebras San Valentín, ¿verdad? Cuando tú celebras la Navidad, que si le buscamos el sentido o estudiamos, no tiene ningún sentido bíblico y sin embargo le damos referencia por alguien que decidió, vamos a hacer la Navidad, aquí es el nacimiento del niño Yeshua, del niño Jesús, perdón, y comienzan a buscar cosas que sacaron para establecer en nosotros esas festividades y sin embargo no somos cuestionados cuando celebramos eso. Entonces, antes de hablar, yo quise como hacer esta pequeña base para que usted entienda que aquellas cosas que no están en la palabra de Dios, nosotros durante mucho tiempo, porque otras personas las celebraban, las hacíamos, aún en la iglesia, nosotros decorábamos, tomaban los corazones, sin saber que fue un hombre que estableció esas festividades y nosotros la continuábamos haciendo. Que en su tiempo, cuando teníamos el entendimiento, no estoy diciendo que sea malo, sino que esto no tiene base bíblica y nosotros, sin embargo, lo hacíamos. Ahora, cuando vamos a hablar de las festividades que el Eterno ha establecido en su palabra, automáticamente las personas comienzan a juzgarnos, a cuestionarnos y a señalarnos porque estamos haciendo algo que le pertenece a otro pueblo. Sin embargo, nosotros somos hijos del Eterno y Él fue quien lo estableció. Si usted se considera hijo de Dios, eso está ahí para usted. Entonces, vamos a leer esto que está en Levítico 2, 23, 1, 2, que dice: Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, Israel. Todos decimos que somos la Israel espiritual, pero sin embargo que somos la injertada, ¿verdad? Pero aquí en qué se lo está diciendo, dile a los hijos de Israel, si tú realmente eres el Israel, esto es para ti. Los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshi, Kadoshi es santa, son mis tiempos designados. Ahí nos dice, son los tiempos de los judíos, son los tiempos de los católicos, son los tiempos de los adventistas, son los tiempos de lo evangélico. No, dice que son mis tiempos designados. Ahora, cuando usted comienza a leer, yo le estoy leyendo solamente 2 versos de Levítico 23. Una vez más, le invito a leer Levítico 23 completo para que usted vea todas las convocaciones que el Eterno nos está haciendo para que nosotros vayamos a una cita. Vuelvo y le digo, los que están casados, los que tienen novia o cumplen años, cuando usted hace una fiesta de cumpleaños y no van, ¿verdad? ¿Cómo usted se siente? Mal, porque usted hizo una convocación a su cumpleaños. Cuando el esposo se le olvida el aniversario, sí, ¿qué pasa? Las mujeres nos ponemos bronca. O sea, hay tiempos que son designados en cada uno de nosotros, pero el Eterno ha designado tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, esta era la base que le quería crear, de entender que Pesa es una convocación santa que el Eterno no hace como Israel que somos. Ahora, Pesa es pasar por encima o pasar por alto. Si usted busca el significado, en inglés es Passover, es lo famoso que la gente llama la Pascua o los famosos huevitos de conejo, la Pascua, que tiene, eso tiene otro trasfondo, no quiero hablar de eso porque se extendería mucho, porque yo en sí quiero hablar de Pesa. Entonces, Pesa es una festividad de 8 días de duración, son 7 días en Israel y realmente pusieron 8 para las personas que están fuera de Israel, porque ellos para evitar como que cayeran otro día, ellos permitieron, extendieron ese día. Su nombre deriva del hecho que durante la última plaga, ustedes se acuerdan, lo que han leído o vieron, cómo el pueblo de Israel salió, fue la plaga del primogénito. Dios pasó por sobre las casas de los hebreos, o sea, por eso es Pesa, que saltió, pasó por encima. Específicamente, quien pasó por encima fue el ángel de la muerte que Dios envió y el pueblo de Israel no tuvo muerte de sus primogénitos.
Ahora, hay otro significado que usted puede escuchar en las redes que tiene un carácter metafórico, donde dice que pesa significa boca, y dice la tradición que nos enseña que la historia de Pesa se tiene que comentar y debe pasar de generación en generación. O sea, si ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado estudiando de lo que es la Biblia, y vamos a hablar de algo que ocurrió en el libro de Levítico, eh, esa parte donde nosotros, acuérdense que esa parte de la Torah fue narrada de manera oral y fue pasada de generación en generación. O sea, esa traducción oral o esa parte oral, y aquí pesa, nos da como ese sentido, donde dice que esto debe de pasar de generación en generación y todas las generaciones deben sentir, o sea, cuando esa historia se cuente, que están en el mismo Egipto, o sea, en Misrayim. Entonces, por eso se debe mantener la tradición de pasar la historia de generación en generación y recordar Pesa. También Pesa se considera una de las 3 fiestas estacionales por su vinculación con los ciclos agrícolas y de peregrinación. Esta palabra, que es Sheloshe Alagalim, que son las 3 peregrinajes, que es el nombre dado a las 3 festividades, que Pesa, Shavuot y Sukkot, que son 3 festividades donde el pueblo de Israel, si ellos estaban dispersos en las naciones, en este punto todos tenían que ir a Jerusalén, tenían que peregrinar al templo de Jerusalén y ir a llevar la ofrenda. Esta festividad también recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y de los faraones, ahí es donde vamos a ver las plagas y su transformación, que ellos se convirtieron en una nación. También una de las conmemoraciones, vamos a decir, eh, que las personas dicen centrar de Pesa, es que Pesa tiene un enfoque familiar. O sea, esencialmente se celebra en el marco familiar y se trata de una cena que es ritual, que se denomina seder. Seder, esa palabra significa orden, ya que cada uno de los rituales, uno dice rituales, a veces la gente lo ve como un término incorrecto, pero el ritual es una secuencia, el ritual es algo reverente, algo que tiene un significado, algo que tú haces con Kavaná y tiene un significado espiritual en lo que tú estás haciendo. Entonces, cada paso en el sede, que tiene un orden, se realiza con una secuencia predeterminada. También tenemos que entender esa parte que el sede está diseñado para entregar a cada participante la experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad. También, como se registra en el Agada es como una narración o un discurso. Eso es donde nosotros narramos la historia que aconteció, o sea, lo que pasó en Éxodo, se enumeran las 10 plagas, cada símbolo que nosotros comemos nos habla de una libertad, de una esclavitud hacia una libertad. También algo importante es que durante el sede o el orden se coloca un plato en el centro de la mesa, que esa parte yo se la voy a explicar en la otra semana, pero ese plato está narrado en Éxodo, yo voy a leer un poquito de ahí, donde habla del masá, que es un pan ácimo, que es un pan que no tiene levadura, las hierbas amargas, una parte del cordero, una mezcla de fruto, y muchísimas cosas que lleva ese plato. Entonces, esto es algo importante porque durante el sede se le transmite a las nuevas generaciones la historia. Además, se le explica el simbolismo que está asociado y se compara con nuestros valores de fe. Algo también importante es que Pesa se festeja cada año el 15 de Nisan, de 14 al 15 de Nisan, específicamente de acuerdo al calendario hebreo. Este año, en el 2024, se celebra desde la tarde del lunes 22 de abril hasta la tarde del martes 30 de abril. Recuérdense que en el calendario solar, que es el gregoriano, los días terminan a las 12 de la noche, pero en el calendario lunar, que es el calendario hebreo, los días terminan a la caída del sol. Acuérdense que es la tarde y la mañana de un día.
porque los días comienzan en la tarde, no comienzan en el anochecer, sino cuando la caída del sol. Aquí vamos a ver Levítico 23:5 que dice: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre el anochecer viene pesa para Yahweh. O sea, él está hablando que en el anochecer, cuando cae la tarde, viene pesa para Yahweh. Vamos a leer algunos textos aquí que están en Éxodo. Vamos a leer desde el 12, del 1 al 14, para yo explicarle más o menos lo de la fiesta. Vamos a leer mucho, pero sí necesitamos, porque le puedo decir, lean Éxodo, pero vamos a leerlo para explicar lo que vamos a ver. Dice: Yahweh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misrayim, acuérdense que Egipto. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes y será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña. Se dan cuenta que es una convocatoria familiar. Excepto si la familia es muy pequeña, para un cordero entero. Entonces, él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndole la porción al número de almas comiendo. Seguimos. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y los puedes coger de entre cualquiera de los corderos y de los carneros. Lo apartarás el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matarán entre el anochecer. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes, en el dintel de la puerta, a la entrada de la casa en donde se lo coma. Esa noche comerán la carne asada a fuego. La comerán con masá y marú. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo quede, quémenlo completamente. Aquí está cómo ha de comerlo: con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y sus varas en sus manos. Y lo tienen que comer apresuradamente. Es el pesa, o sea, pasar por acto de Yahweh. Porque esta noche yo pasaré por la tierra de Misrayim, de Egipto, y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misrayim. Yo soy Yahweh. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Egipto, el golpe de muerte no lo golpeará a ustedes. Escuchen lo que dice ahí. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Miren lo que dice ahí: perpetua. Entonces, esto no es algo que fue solamente una vez, sino que es una ordenanza perpetua. Ahora, ese ya lo leímos. Ahora, cuando nosotros no hablan y no dicen, y eso es algo que estábamos acostumbrados en la otra iglesia, que nos dijeron que ya lo viejo había pasado, que ya estamos en el nuevo pacto, que ya la ley no está activa, sino que todo fue abolido. Cuando nos encontramos con este texto, no sé qué pensaremos cuando lo leemos, pero dice: no piense que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Me gustaba alguien que hablaba de esa palabra de completar, y específicamente explicaba que cuando tú completas algo, no quiere decir que tú lo erradicaste, sino que tú terminaste de llenar algo. Y recuerden que nuestro Mesías, nuestro Adón Yeshua, habla mucho con relación a eso. A veces nosotros confundimos cuando hablamos de la ley, porque él hablaba de la ley de hombres, de fariseos, pero en ningún momento él estaba en contra de la Torá, porque era lo que él leía, lo que él predicaba y lo que él hablaba era de la Torá. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, porque acuérdense que el Brit Hadashah, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, todavía no había sido escrito.
Entonces, lo que él tenía en sus manos era Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que en ese tiempo estaba en rollo, y la parte donde dice y los profetas. O sea, con lo que él predicaba era lo que él tenía en la mano. Y utilizamos mucho esto para erradicar muchas cosas que el Eterno ha establecido y nosotros decir que fueron abolidas. Ahora, Yeshua dijo que él no abolió. Entonces, a veces cuando Yeshua decía, de cierto os digo, ¿verdad? Entonces decía, porque escrito está. Des en cuenta cuando él hablaba de lo que estaba escrito. Ahora, hay un momento en el que ustedes lo escuchan cuando Yeshua habla, que Yeshua dice, porque ustedes han oído decir tal y tal cosa, pero yo os digo, recuerden que nosotros, por ejemplo, por iglesias o por instituciones, tenemos la convicción de que creemos en algo porque nos lo enseñaron. Puedo buscar cualquier cosa, un ejemplo, la Trinidad, no está en la palabra, pero sin embargo creemos en ella porque a nosotros nos sentaron en una iglesia, nos lo dieron como doctrina, nos lo enseñaron, nos presentan textos bíblicos, nos hablan de los tres en uno, y ya nosotros entendemos eso, pero fue algo que un hombre lo dijo y los demás lo continuaron diciendo, hasta que eso se ha establecido ya como una palabra. Entonces, es diferente cuando tú, en ese tiempo también existía eso. Habían personas que decían, algo importante es que cada texto de la Torá tiene más de 73 interpretaciones. O sea, cuando tú hablas, no quiero entrarme en otros temas porque tengo que profundizar un poquito para explicarle. Pero, por ejemplo, cuando tú lees un texto, tú vas a dar la interpretación que tú entiendes de ese texto o tú lo vas a llevar al término dependiendo de la percepción que tú tengas del Señor. Pero aquí estamos hablando de Yeshua. Yeshua podía decir, vamos a poner un ejemplo de lo que él decía, han escuchado decir ojo por ojo y diente por diente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ojo por ojo y diente por diente, es muy diferente a lo que nosotros tenemos entendido porque tenemos que estudiarlo. Pero cuando él hablaba del amor y manifestaba el amor del Eterno, de eso se trataba lo que él hablaba, pero en ningún momento él habla de quebrantar la ley del Padre. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver Lucas, aquí nos vamos a dar cuenta de que Yeshua celebró Pesa. Dice, también tomando un pedazo de masa, pronunció una verajá, se me fue adelante ese texto, parece. Ok, vamos a escuchar, vamos a leer el 22. Pero la festividad de Masá también pesa, como inicia en la fiesta de panes sin levadura, dicen que es diferente, pero es la misma festividad, conocida como Pesa, estaba acercándose y los principales Kohanim, sacerdotes y los maestros de la Torá, comenzaron a tramar cómo deshacerse de Yeshua, porque tenían temor del pueblo. Entonces se acercó el día en el cual el cordero de Pesa tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefas y a Johanán con las siguientes instrucciones. Vayan y preparen nuestro sede de Pesa para que podamos comer. Mírenlo ahí donde dice, en la versión de ustedes para hacer nuestra cena, ¿verdad que sí? Búsquelo en la Reina Valera. Ahora dice, y le dice al dueño, el rabí te dice, ¿dónde está la habitación del huésped? Donde comeré el sede de Pesa como en Talmidín. Entonces aquí vemos que también Saúl, el apóstol Pablo, Shaul, dice, sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene de Jerusalén, pero si Yahweh lo permite, regresar a ustedes y entonces zarpo a Éfeso. Cuando hablamos de Pablo, decimos, bueno, pues Yeshua, eso no está en el Nuevo Testamento, eso nada más aparece en el Antiguo, y nosotros nos vamos a poder dar cuenta que ellos también celebraron Pesa. Y recuérdense que Pablo, como lo conocemos aquí, el apóstol Shaul, que era un rabino, él era celoso de las leyes del Señor. Recuérdense que por eso era que él estaba actuando de esa manera, pero él conocía y sabía. Y sin embargo, si hubiese estado abolida, él no estuviera hablando de las festividades. Aquí también aparece en el 20:16, pero Shaul había decidido pasar de largo a Efeso para no perder el tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot allí.
Otro texto dice, a ver, ok, hasta ahí. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en realidad PESA continúa, lo único era que nosotros no entendíamos esto, pero ahora estamos aprendiendo. Ahora, si nosotros buscamos y nos damos cuenta, eso era parte de su tradición. Es más, si ustedes leen y buscan en internet, se van a dar cuenta que para el pueblo de Israel, esta es una de las festividades más importantes porque marca el inicio de la libertad del pueblo de Israel. Algo también es que esta fiesta es una santa convocación. O sea, no es un rito más sin un sentido o algo simbólico de paso. Eso tiene que ver con que ellos pasaron de muerte a vida, de una esclavitud a una libertad. Y cuando nosotros celebramos esto, recuerden que siempre lo que estamos hablando de un ámbito espiritual, nuestras vidas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra alma. Y esta festividad tiene un significado y principios donde nosotros podemos no solamente recordar, también aprender que cada día nosotros podemos vivir una vida que el creador del universo desea que nosotros disfrutemos. Y algo importante es que tenemos que prepararnos para celebrar este nuevo tiempo de redención y salvación, que es un tiempo de victoria y que nosotros entendemos que a través del Mashiach hemos recibido una redención. Hay algo que pasa con Pesa que no quise entrarlo ahora porque si no me iba a extender mucho, pero ustedes van a ver cómo toda la festividad tiene que ver con el sacrificio de Yeshua, de lo que es el cordero, que él dijo, yo soy el cordero de Pesa. Y cuando él es la ofrenda pascual, que es el Mesías, que fue sacrificada, y algo profundo que tiene el significado, vamos a decir, que es como si fuera un influjo divino, es la realidad que hay en nuestra vida. Y, y algo importante, que una de las cosas que primero se celebra o que se hace con esta es que viene una limpieza. Ustedes van, yo le voy a explicar esa la otra semana, pero hay una limpieza que no hace y lo importante es que tenemos que entender que pesa no es solamente algo simbólico ni sentimental, tampoco es un recuerdo histórico que vamos a narrar la historia, sino que esta festividad tiene significados y principios que podamos recordar y aprender para esta parte que yo le dije, para prepararnos para poder celebrar ese nuevo tiempo que el Eterno tiene para nosotros. También pesa, tiene un significado espiritual que no habla de la liberación de nuestra conciencia, de todo lo que nos esclaviza. Acuérdense que algo importante era que el pueblo de Israel estaba esclavo en Misrayim, estaba esclavo en Egipto y fue liberado, pero algo que nosotros tal vez no entendemos es que ellos tenían una conciencia esclavizada y asimismo nosotros estamos muchas veces con una conciencia esclavizada y una conciencia que quiere liberarse, un alma que quiere liberarse. Entonces, para que nuestra alma se libere, tiene que dejar el Egipto, tiene que dejar su opresor, tiene que dejar aquellas cosas que le limitan y lo esclavizan. Entonces, pasar, y este punto, pasar hasta por un desierto para llegar a nuestra propia tierra prometida. Entonces, no es solamente un hecho histórico, es lo que esto representa hoy en cada uno de nosotros, y todos tenemos, vamos a decir, un opresor al que queremos liberarnos, algo personal que podríamos trabajar cada uno de nosotros. Y esta es la parte que, esta carga de este fluir que trae esta festividad. Y es que dentro de nosotros, ustedes saben que tenemos muchas veces lo que son los opresores, los internos y externos, pero nosotros tenemos que empezar primero por lo que están dentro. Porque si nosotros tenemos nuestra mente oprimida, eh, muchos de los factores externos de lo que está fuera de nosotros nos va a esclavizar y nos va a limitar. Entonces, este mes es un mes de fuego, un mes de energía, un mes de renovación y toda esa intensidad tenemos que tomarlo. Y lo importante es la liberación del alma de sus cadenas y es el proceso más transformador y empoderador que se puede vivir. Y eso es lo que no da pesa. Pesa no permite disfrutar de esa libertad. Algunas cosas que podemos saber de Pesa es que Abba
dispuso que dos de sus fiestas se celebraran en luna llena, Pesa y la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. Dicen que posiblemente eso haya sido para que Dios quería que, porque en su sabiduría, que la luz de la luna alumbrara el camino de aquellas personas que estaban saliendo de Egipto y más tarde de las tinieblas del mundo. Algo también de Pesa es que es la primera festividad bíblica y es uno de los 3 veces en las cuales el pueblo de Israel tiene que ir a Jerusalén a entregar el sacrificio. También esta fiesta responde a la fiesta de las primaveras y coincide con la llegada de la estación de primavera en la parte del hemisferio norte. También algo importante es que durante el sede de Pesas se lleva a cabo esta parte que de la lectura de la Gadá, como le decía. Y algo que le quería decir, si usted lee la historia, para usted ver todo el trayecto de Éxodo, yo solamente le leí una parte, usted se va a dar cuenta que yo creo que voy a hablar un poquito de eso, que es lo que significa cada plaga. Cada plaga fue una batalla que el Eterno tuvo en contra de los dioses. Nos decimos batalla para utilizar un término, pero entendemos que Dios no pelea de una manera física porque todo le corresponde a Él. Pero ustedes sabían que las ovejas, especialmente los machos, conocido como carnero, simbolizaban lo que era la virilidad y el poder de la procreación. Y cuando el Eterno le pide a los Yehudim, en este caso le pidió al pueblo de Israel que tomaran y sacrificaran ese carnero, el pueblo tenía que sacrificar el carnero, ¿verdad? Pero ahí ellos le demostraron al Señor que ellos podían liberarse de la cultura de idolatría de los egipcios. Recuérdense todos los años que ellos tenían esclavos. Recuérdense que ellos eran eh, esclavos y sus amos tenían esos dioses. Y algo importante es que los egipcios adoraban muchísimo a los animales, ya que para ellos cada animal encarnaba como poderes de sus dioses. Entonces, los animales eran adorados en Egipto y mucho más, vamos a decir un ejemplo, ustedes saben que en la India adoran la vaca, tanto que nos gusta la carnita de la vaca, pero ellos la adoran. También algo importante es que al ese pueblo estar durante tanto tiempo dentro de una generación, no sé si ustedes saben, pero a veces cuando hay un esclavo que le sirve a su amo, lo que el amo hace, ellos también lo hacen. Y este pueblo, Israel, estaba envuelto en un tipo de superstición, fetichismo, algo que se llama en hebreo abodá zará, que es idolatría. Entonces, cuando Dios lo pone a ellos a que sacrifiquen el carnero, aparte de todo lo que ellos vieron, que cada plaga significa uno de los dioses, imagínense la dificultad psicológica de ellos sacrificar y comerse un animal que sus amos consideraban un dios. O sea, ahí Dios hizo un rompimiento extraordinario en la vida de ellos. Y cómo Dios fue rompiendo, porque nosotros simplemente vemos los milagros desde un punto fuera, o sea, estamos mirando que lo que sucedió, la plaga, todo eso, pero lo que internamente Dios estaba trabajando en el corazón de ellos, que esos dioses que ellos vieron, que yo le puedo asegurar a ustedes que ellos tal vez idolatraban, y tal vez le rendían culto porque cada uno tenía una particularidad especial de algo que le daban, como el Señor le hizo entender que cada uno de ellos, cómo él lo podía derrotar. Ahora, naturalmente, Hashem quería que ellos entendieran su libertad, demostrando que ya no eran esclavos, no solamente de una manera física, sino también a través de su pensamiento idólatra. Aunque nosotros sabemos que más adelante hicieron su becerro para que ustedes se den cuenta que quedaban en algunos todavía esa parte, pero que Dios le demostró a ellos a través de este trayecto de cada una de las plagas que cada uno de esos dioses era falso y que cada uno de ellos eran producto de la imaginación humana, de la superstición, de la manipulación de los líderes en ese tiempo de la idolatría. Entonces, hasta aquí, para no quitarle más tiempo, si ustedes quieren alguna pregunta. Eh, no quise extenderme a asemejar más de lo de pesa, el significado que tiene, sino de una manera general así. Y luego vamos a ver un poquito de lo que es el cielo. ¿Alguien quiere decir algo? Aportar.